Pues bien, esta semana finalmente el Banco Central Europeo comenzó el apriete monetario. Tardísimo, tardísimo. Ustedes recuerdan que hace unos días le comenté que el euro se había depreciado ya en lo que va de año un 12% con relación a el dólar norteamericano, y esto por el diferencial de política monetaria que se estaba ejecutando. Mientras la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, estaba ya desde marzo apretando los agregados monetarios, subiendo la tasa de interés, pues el Banco Central Europeo todavía no había subido su tasa de interés. Mientras ya en la última reunión se incrementó en 75 puntos básicos, el Banco Central Europeo no había hecho nada. Este mes, dentro de unos días, es probable que el Banco Central de los Estados Unidos vuelva a incrementar por lo menos entre 75 puntos básicos. Yo digo por lo menos porque pudiera ser hasta 100 puntos básicos el incremento de la tasa de interés de referencia por parte de Jerome Powell, que es el presidente de la Fed o Reserva Federal. Mientras el Banco Central Europeo se mantenía en, oigan bien la tasa, menos 0.5%. Yo la voy a enseñar. Miren ahí. Esa es la tasa de interés del Banco Central Europeo. Esa es la tasa de referencia que ellos tienen. Fíjense esa tasa. Ahora, con el aumento de 50 puntos básicos, subió a 0%. Ustedes se están dando cuenta. A 0% subió la tasa de interés de referencia del Banco Central Europeo. A cero, era menos 0.5, se incrementó en 50 puntos básicos y se colocó en cero. Ya la de Estados Unidos es muy probable que suba a niveles por encima del 2% a final de este mes. A final de este mes de julio es probable que esté ya por encima del 2%. Ahora mismo está entre 1.5 y 1.75, pero para la ya semana que viene va a estar por encima del 2%. Europa, 0%. ¿Qué le dice a usted eso? Obviamente que ellos van a tener que seguir aumentando la tasa de interés. Christine Lagarde, que llegó tarde a la fiesta de ajuste, pues se está enfrentando ahora mismo una tasa de inflación que es de 8.6%. Es la más alta en 4 décadas. Igualmente los Estados Unidos, la de Estados Unidos que es de 9 por encima del 9.1%, 9.1%, y la de Reino Unido 9.5%. Cuando usted tiene todo eso y ve hacia 40 años, obviamente en Europa usted no tenía el euro 40 años atrás, pero cuando saca el promedio de tasa de inflación de los países que ahora están en el euro, se va a dar cuenta de que es la mayor tasa. Cuando usted hace ese análisis, usted llega a la conclusión de que efectivamente usted tiene una situación sumamente delicada. Es una situación delicada en los Estados Unidos, en Europa, y todo eso repercute de una forma negativa sobre la República Dominicana. Yo le tengo una entrada en mi blog. Recuerden que mi blog es www.jaimerisescuder.blogspot.com, y aquí esta entrada dice: tarde, pero ya inició el apriete monetario europeo, donde le señalo, en este caso, cómo se tiene que ya los países desarrollados, principalmente Estados Unidos, cómo se han estado acelerando los ajustes de tasa de interés con el objetivo de reducir la tasa de inflación. Fíjense, Estados Unidos 9.1, pero la meta es 2. El Reino Unido 9.4, 9.5, pero la meta es 2. Europa 8.6 de tasa de inflación, pero la meta es 2. O sea que estamos muy lejos de la meta. Y lo que se observa es que esta decisión de Christine Lagarde, que llega tarde y llega lenta con el 50 puntos básicos, hay que señalar que obviamente implica que no se va a llegar al 2% en los próximos meses. Va a tomarle tiempo a la zona euro para poder llegar al 2% de tasa de inflación. Y además de poder alcanzar lo que ha sido la política monetaria más restrictiva y más agresiva que ha estado ejecutando la Reserva Federal. Por ende, uno puede pensar que el euro no es verdad que va a apreciarse. Pudiera mejorar ligeramente esa depreciación del 12% que se ha registrado en lo que va de año, pero no significa que va a volver otra vez a 1.14, 1.15, a 1.20, como tradicionalmente tenía esa cotización, ese tipo de cambio euro-dólar. No,
no va a llegar a esos niveles. ¿Por qué? Porque están muy tarde en materia además de rezagado, los niveles son muy bajos en términos de tasa de interés y por eso hay una diferencial. Ahora, lo que sí es un reto importante, oigan bien esto, y se lo coloco en mi blog, lo que sí es un reto importante es que además de reducir la inflación, que ya ustedes ven que le va a tomar más tiempo a la zona euro, porque el Banco Central Europeo va muy lento, lo que sí es importante para ellos es que ellos tienen que tomar medidas para asegurar la cohesión monetaria, es decir, para asegurar la supervivencia del euro. La pregunta, ¿será posible esto? Miren, si esos aumentos de tasa de interés que se van a tener que registrar en el Banco Central Europeo y en la zona euro, si esos aumentos generan un aumento de la brecha entre las tasas de rendimiento, por ejemplo, uno que es muy estándar es la brecha entre la tasa de rendimiento, la tasa de interés efectiva, la tasa de rendimiento de los títulos emitidos por el gobierno alemán y de los títulos emitidos por el gobierno italiano, si aumenta esa brecha, puede darse una crisis fiscal. Y eso pudiera desembocar en una presión muy grande sobre el Banco Central Europeo. Para evitar eso, ¿qué hizo entonces el Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo se hizo aprobar al mismo tiempo que se aprobó esta medida de hacer un ajuste de la tasa de interés, se hizo aprobar una medida en la cual el Banco Central va como con pinza, va a comprar títulos de deuda de países específicos que tengan economías con problemas. Por ejemplo, vamos a suponer que Italia, Grecia, Portugal, España mismo, que en algún momento se vea que la tasa de interés comienza a subir excesivamente porque el nivel de riesgo de los títulos emitidos por los gobiernos de esos países es mayor el riesgo y por lo tanto la tasa de interés es mayor. Para evitar que haya un aumento dramático, exponencial de esa tasa de interés como sucedió hace 10 años, que la tasa, 10, 12 años, que la tasa le subió por encima del 20% a Grecia, a España. Para evitar eso, pues se aprobó un programa especial de compra de títulos. Es decir, que el Banco Central Europeo puede comprar, salir y comprar títulos específicos de países específicos para evitar un aumento excesivo. Y eso significa un fine tuning. ¿Qué significa fine tuning? Que hay que hacerlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si lo hace de una forma tal que se vea que puede haber una política no sostenible de compra de esos títulos, pudiera haber un ataque contra esa deuda. Y si hay un ataque contra esa deuda, la tasa de rendimiento pudiera subir de una forma exponencial, aun cuando esté comprando el Banco Central Europeo. Y al final el Banco Central Europeo decida salir de ese proceso de compra. Y si decide salir de ese proceso de compra, óiganme bien una cosa, el euro no se sostiene. Oigan bien lo que les estoy diciendo. El euro no se sostiene y eso pudiera ser grave para países como la República Dominicana. Pudiera ser grave para países como República Dominicana y pudiera obviamente caer en una recesión Europa con inestabilidad económica, inestabilidad política. Fíjense que ya han caído dos gobiernos. Boris Johnson se fue y esta semana, tal como habíamos pronosticado la semana, Mario Draghi, la superestrella italiana, debido a problemas internos, porque es el problema de esas coaliciones que se arman para llegar al poder, que después cada quien sale por su cuenta y hacen un tollo, hacen un lío, y eso termina desembocando en la caída del gobierno. Mario Draghi es una superestrella en términos de economía, un supereconomista, graduado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, brillantísimo, hizo un super trabajo en el Banco Central Europeo, fue el salvador del euro. Oigan bien, el salvador del euro. Llega a ser primer ministro italiano y la coalición que lo apoya al final le saca la alfombra debajo de los pies y genera la caída del gobierno. Eso es terrible, terrible, terrible para lo que es la estabilidad del euro, la estabilidad de la zona euro, la estabilidad de toda Europa. Y eso, de continuar como va, pudiera desembocar en una recesión. Pero esto lo voy a tocar en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.